Pero bien, vamos a continuar con un caso práctico, pero vamos acá a ver las bases, ¿sí? De lo que vamos a ver en el tema de lo que son las regularizaciones contables. Sí, y nosotros siempre nos preguntamos, ¿cuándo se hacen las regularizaciones contables? ¿Sí? Y nosotros acá indicamos se lo puede efectuar a corte de mes, o sea, a fin de mes, a cierre de estados financieros o en el momento pertinente. ¿A qué se refiere con los ajustes acá? Que algunas entidades toman la política de efectuar reportes mensuales y si quieren tener una información integral debieran hacer los ajustes respectivos del mes a cada fin de mes, ¿sí? Y la mayoría de las empresas comienza a efectuar su cierre de estados financieros al 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre. Entonces, normalmente es el carácter obligatorio para que se pueda hacer esas regularizaciones o ajustes contables. O también entramos en el caso de que podemos hacerlo en el momento pertinente. ¿Y a qué se refiere esto? Que normalmente nosotros cuando hacemos una venta, ¿sí? Comenzamos a efectuar una venta y en esa venta nosotros hacemos el devengamiento del impuesto a las transacciones. Entonces, eso no sería a fin de mes ni tampoco a corte de operaciones, sería en el momento que se presenta la venta. Es más, la política de muchas empresas es hacer ese impuesto a las transacciones devengado a cada venta que se presenta. ¿Sí? Bien, acá tenemos es una necesidad de la información financiera reconocer todos los hechos que suceden en la empresa. Entonces acá estamos respondiendo cuándo se deben efectuar y acá entramos por qué se hacen regularizaciones, por qué se hacen ajustes. Porque se tiene que reconocer los gastos o los ingresos independientemente si has pagado o no y en el periodo que corresponde, ¿sí? O sea, nosotros debemos reconocer los gastos e ingresos en el periodo que estamos informando, independientemente si ha sido pagado o ha sido cobrado. ¿Sí? Acá mostramos una gráfica. ¿Sí? Estamos haciendo acá un ejemplo de los servicios de Internet de 12 meses. Inicio del periodo que se informa. ¿Sí? Entonces, acá el ejemplo me muestra que yo tengo un periodo en el que yo estoy informando que es del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre, ¿sí? Inicio del periodo que se informa y está la finalización que es el 31 de diciembre. Y ahí están los meses, enero, febrero y todos los meses que corresponden. Este mes de diciembre es el mes que se devenga. Normalmente si hacemos a corte de operaciones, o sea, a cierre. Y normalmente tú debieras pagar en el año siguiente, o en este caso en el mes de enero del año 2020. Estamos tomando el ejemplo del servicio de Internet de 12 meses, ¿sí? Acá, ¿qué me dice? El servicio lo obtenemos nosotros por 12 meses. De los 12 meses, 11 meses pagas y el mes de diciembre no logras pagar. Y eso es debido a la naturaleza que tiene las empresas, ¿no? En el caso de las empresas, por ejemplo, acá utilicé el tema de Internet. Si estás en un postpago, tu factura de energía de Internet te va a llegar en enero. Es más, cuando tú quieres pagar el 2-3 de enero o el 2-3 del mes posterior, todavía ni siquiera está emitida la factura. Entonces, pero tú el servicio ya lo has obtenido, ¿sí? El servicio me han prestado en el mes de diciembre, ¿sí? Y yo debo pagar, independientemente que tenga los recursos, me sale mi factura en el mes de enero, los primeros días. Es el mes que se paga. Entonces, ¿qué hace el ajuste contable que está apoyado en el devengamiento? Reconocer el gasto en el periodo que corresponde, independientemente si se pagó o se cobró. ¿Sí? Esta es la gráfica que me muestra eso. Acá vamos a esto. ¿Para qué se hacen los ajustes? Y es muy importante que a veces nosotros lo manejamos de una forma mecánica. Hay que ajustar, ¿no? Ya entendemos cuándo lo hacemos y por qué lo hacemos. Ahora, ¿para qué se debe efectuar esos ajustes? Acá me muestra me dice, para que la información sea comparable un periodo con otro. Vale decir, un ejercicio puede ser evaluado. A ver, acá, ¿qué tenemos?
Nosotros cuando vemos el marco conceptual para la preparación de la información financiera, aparece una característica cualitativa de mejora que es la comparación, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros efectuamos los ajustes, las regularizaciones, ¿sí? En el periodo que corresponde para que ese periodo pueda ser comparable con otro periodo. Tú no podrías comparar el gasto de un servicio de 12 meses con el gasto de servicio con 11 meses. No sería correcto. De tal forma, lo ideal es que tú compares 12 meses de gasto con otros 12 meses, ¿verdad? Entonces, ahí entra, es una necesidad para poder comparar. Ahora, ahí acudimos al principio del ejercicio. Comparas un ejercicio con otro ejercicio. Y el marco conceptual nos dice también para ser evaluado, ¿sí? Para ser analizado. Entonces, esos son los instrumentos. ¿Por qué se hacen los ajustes contables, las regularizaciones? Hay un por qué, un para qué, ¿sí? Y cuándo se debe efectuar. Eso es desde el punto de vista contable, ¿sí? Pero no nos olvidemos que estamos en la formación de auditores. Y nosotros, desde el punto de vista de la auditoría financiera, nos vamos a pegar a la NIA 315, identificación y valoración de los riesgos, incorrección material, lo que eran las desviaciones o desacuerdos con la administración, mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Esta NIA, la NIA 315, que es la más extensa y que se ven, ahí está la esencia de la auditoría basada en riesgos. Entonces, desde el punto de vista contable, lo hacemos a cada corte de operaciones, a cada fin de mes, dependiendo de la política. Lo hacemos porque debemos reconocer el ingreso y gasto en el periodo que corresponde y lo debemos hacer para comparar, ¿sí? De un ejercicio a otro ejercicio. Desde el punto de vista de la auditoría, nosotros nos vamos a acordar de lo que son las afirmaciones o las aseveraciones que hace la gerencia al emitir un juego completo de estados financieros. Al emitir ese juego completo de estados financieros, en ese juego completo de estados financieros afirman, ¿sí? En este caso vamos a tomar en cuenta las regulaciones. Ocurrencia, que todas las transacciones y hechos registrados o revelados han ocurrido y dichas transacciones... Licenciado, buenas noches. Disculpe que le interrumpa, sí. pero no se escucha el audio, por favor. A ver. ¿Me escuchan, por favor? ¿Sí? Ahora... Le escuchamos, licenciado. Ya Ahora está bien. Escucha bien. No, debe ser algún su equipo. Acá estamos bien. ¿Me escucha bien, Lisa? Ya, gracias, muy amables. Ya, entonces volvemos. Acá nos dice una aseveración de los estados financieros desde el punto de vista cuando estamos auditando, vemos la ocurrencia y dice si las transacciones y hechos registrados o revelados han ocurrido y dichas transacciones y hechos corresponden a la entidad. Acá en ningún momento dice si se ha pagado o se ha cobrado. Nosotros debemos entender que la transacción es en el momento que yo obtengo el servicio o presto el servicio, la transacción ya se ha perfeccionado. ¿Sí? Inclusive la legislación tributaria nos dice al margen del aspecto de pagar o cobrar, sino que se haya perfeccionado el hecho económico. Es como cuando nosotros vendemos un producto, en el momento que yo le entrego el producto, se ha perfeccionado la venta. En el momento que pasa el dominio, ¿sí? El control del bien, ya se ha perfeccionado la venta. Entonces, eso nos dice, todo lo que ha ocurrido se debe reconocer. Integridad. Se han registrado todos los hechos y transacciones que tenían que registrarse y se han incluido toda la información a revelar relacionado que se tenía que incluir en los estados financieros. Miren, es una afirmación de los estados financieros que el juego completo de información financiera es íntegra en todo aspecto, desde los aspectos más importantes, inclusive aquellos aspectos que tal vez no son relevantes, ¿verdad? Otro aspecto, corte de operaciones. Las transacciones y los hechos se han registrado en el periodo correcto, ¿sí? A ver, si nosotros estamos en el aspecto de auditoría, y eso normalmente cuando formamos en contabilidad, no debemos enfocar solo contabilidad, sino visualizar también la auditoría. Si no se ha hecho un devengamiento, si no se ha ajustado a corte de operaciones,
con seguridad que se han apartado de estas aseveraciones. Entonces, tu información no sería íntegra porque no has registrado todo lo que ha ocurrido, ¿sí? Y tú no puedes registrar, no, lo has registrado en los primeros días de enero, no, estarías vulnerando corte de operaciones. Y estas son una de las aseveraciones, hoy la riqueza de la NIE 315 que clasifica las afirmaciones que hace la gerencia sobre los estados financieros. Entonces, por eso nosotros hacemos los ajustes contables, aquellos que estamos procesando la información financiera. Y desde el punto de vista de la auditoría, exigimos que aquellos que han procesado la información debieran cumplir con esas afirmaciones, ¿verdad? Sí, o sea, para la gerencia que hace los estados financieros son afirmaciones, ¿verdad? Y para nosotros como los auditores llega a ser nuestros objetivos de auditoría. Bien, entonces ese sería, digamos, el marco que nosotros manejamos sobre la base de un principio que es el devengado. Acá yo he acudido al tema de lo que es el marco conceptual de la información financiera, porque es el documento más actual que se tiene en esta gestión 2020, pese a que sale en marzo del año 18. Nos dice, rendimiento financiero, habla del estado de resultado reflejado por la contabilidad de acumulación. Lo maneja como contabilidad de acumulación. Dice, entidad que informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar, incluso, dice, si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente, ¿sí? No interesa que tú lo pagues después, eso quiere decir, ¿verdad? Luego nos dice, esa contabilidad de acumulación o el devengado o la causación, como muchos lo llaman, dice, proporciona una mejor base para evaluar, ¿verdad? Para evaluar el rendimiento pasado y poder proyectar el rendimiento pasado y futuro de la empresa que la información únicamente sobre cobros y pagos del periodo, ¿verdad? Nos dice que también nos sirve reconocer los gastos y los ingresos en el periodo que corresponde para ver el rendimiento pasado y el futuro. Y ahí aparece el concepto del valor predictivo, ¿sí? Tú vas a predecir con una información completa. En el momento que tu información no sea completa, no vas a poder predecir con mucha exactitud y luego no vas a poder tener ese valor confirmatorio que también requiere el marco conceptual. Nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, la norma contable 1, ¿qué nos dice? Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se cobró o si se pagó. Y acá es muy importante, si nosotros comparamos el marco conceptual de las IFRS con lo que es los principios de contabilidad, aquí hay una riqueza, ¿sí? Y esa riqueza, ¿cuál es? A ver, vamos a ver. Esa riqueza es esta parte. Miren, esta parte es la riqueza. Acá claramente nos dice, si nosotros interpretamos de una forma adecuada, que las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico. ¿Qué significa esto? Que todos los ajustes contables van a participar siempre cuentas de resultado. ¿Sí? Siempre, en cualquier ajuste contable. Independientemente que algún libro traiga 7 modelos de ajuste, 6, 8, 10, dependiendo, cualquier ajuste que se haga contable corresponde que aparezca una cuenta de resultado. Que puede ser una cuenta de gasto, que puede ser una cuenta de ingreso o que puede ser una cuenta de resultado. ¿Por qué digo no gasto-ingreso? Porque hay cuentas de resultado que dependen del saldo que deben expresar. Entonces, esa es la riqueza de los principios. Habla de que es para una variación patrimonial. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, siempre lo borramos. Ahí está. Tipos de asientos contables. Y acá miren lo que hace un momento manejamos. O lo que veíamos ayer. Ayer veíamos los asientos por su forma, por su fondo o por su esencia, simple compuesto. Hoy estamos acá. Estamos en regularizaciones, en ajustes contables, que pueden dar lugar de cualquier actividad.
Acá se centra hoy nuestra temática. Vamos, tipos de regularizaciones. Ojo, en este aspecto hemos aprendido en nuestra formación una cantidad de ajustes contables. Lo que yo voy a exponer es seguramente sobre esa base y algo también que seguramente lo veo con otra óptica. Tipos de regularizaciones o tipos de ajustes contables. Nosotros tenemos una, cuentas pendientes de pago, ¿sí? Que a fin de gestión queda cuentas pendientes de pago y la regla debiera ser una cuenta de gasto contra un pasivo. Ajuste número 2, cuentas pendientes de cobro, una cuenta de activo contra una cuenta de ingreso. Cobros anticipados, ¿sí? Los cobros anticipados es el ajuste de evitar el pasivo anticipado y abonar el ingreso, reconocer el ingreso. Pagos anticipados, ¿cómo haces tu ajuste? Reconoces el gasto y das de baja el activo, el pago anticipado. Ajuste número 5, previsión de activos, obsolescencia, el deterioro que hoy se maneja, NIC 36, o la previsión de las cuentas incobrables que nosotros manejamos a partir de la Ley 843, el Decreto Supremo 24051, y también nos establece el tema de la obsolescencia, ¿sí? Inclusive la norma gubernamental maneja ese aspecto. Ajuste número 6, ajuste por inflación, ¿sí? Ojo, el ajuste para una previsión, para un deterioro, es cargar una cuenta de gasto y abonar una cuenta regularizadora de activo. Esa es la regla. Cuando hablamos del ajuste por inflación o ajuste por tenencia, que no es lo mismo, o cuando hacemos el ajuste por valores corrientes, que ahí aplicamos la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes en el marco de la norma de contabilidad número 3. La regla es una cuenta de resultado, ¿sí? Con abono a una cuenta de activo o una cuenta patrimonial. O podría ser al revés cuando tenemos resultados acumulados negativos. Eso lo vamos a ver hoy. 7, depreciación de propiedad, planta y equipo, cargar una cuenta de gasto y hacer el abono respectivo a una reguladora de activo. 8, amortización de activos intangibles. Ojo, y aquí miren la particularidad. Activos intangibles y activos tangibles, que no es este mismo. Ojo. Gasto contra regularizadora de activo. Y acá seguramente van a decir amortización de activos tangibles. Sí. ¿Por qué razón? Una cosa, el 7, depreciación del activo fijo, depreciación del bien de uso, depreciación de la propiedad, planta y equipo. Pero otro aspecto es la amortización de, normalmente aquellos activos intangibles se amortizan. Pero acá yo he citado amortización de activos tangibles. ¿A cuál me refiero? Normalmente cuando estamos viendo el tema de aquellos recursos no renovables, ¿sí? Una cantera, una mina, ¿sí? Nosotros podemos amortizar el agotamiento, ¿sí? Muchas empresas mineras no todo el tiempo van a tener, qué sé yo, el mineral, en algún momento se va a agotar. Y ahí surge el tema del agotamiento. Y ese es un bien tangible, pero se conceptualiza como una amortización, ¿sí? 9, la diferencia de cambio, aquellas variaciones del tipo de cambio distinto de una moneda, euro o dólares, la moneda diferente respecto de la moneda funcional que se tuviese en el país. Y el mantenimiento de valor que nos habla la norma de contabilidad número 6, diferencia de cambio, que se presenta en algunos aspectos, sobre todo cuando estamos manejando el aspecto tributario, cuando nosotros seguramente hemos acumulado el crédito fiscal y en un momento determinado vamos eso no utilizándolo, debemos hacer su mantenimiento de valor. Y la norma nos establece eso. Cargar una cuenta de resultado, miren, acá una cuenta de resultado. ¿Por qué? Porque la cuenta diferencia de cambio o la cuenta mantenimiento de valor es una cuenta de resultado. No puedo decir en este momento es gasto o ingreso, porque todo depende. Si tiene un saldo deudor, resta como gasto. Si tiene un saldo acreedor, suma como un ingreso, ¿verdad? Y eso va a ser contra un activo o una cuenta o un pasivo. Eso me dice la regla. Y finalmente, un ajuste más que considero que son
La evaluación de las inversiones al método de participación, o lo que conocemos nosotros en la norma contable número 7, el valor patrimonial proporcional. Cuando nosotros como empresa inversora adquirimos un paquete de acciones y tenemos una participación que nos permite un control no absoluto, razonable, y nosotros comenzamos a evaluar al BPP nuestras acciones. Lo que llama la norma internacional o la norma americana, el método de participación. La regla para el ajuste, ¿cuál sería? Si tu empresa emisora, donde tú has hecho la inversión, la empresa emisora ha generado utilidades, entonces el ajuste debiera ser debitar un activo y abonar el rendimiento, el ingreso. Pero por ahí la empresa emisora ha generado una pérdida, el ajuste sería otro. Sería debitar una cuenta de gasto, pérdida por rendimiento, y abonar el activo, la inversión. Entonces, ese es otro tipo de ajuste que normalmente se hace a corte de operaciones. ¿Por qué? Porque las empresas emisoras te reportan cuándo vas a presentar el tema del juego completo de estados financieros, te dicen, esta es la utilidad que hemos reportado, este es el resultado que hemos reportado, ¿sí? Ese sería el marco supuestamente conceptual antes de entrar a la parte práctica. Y acá esto lo vamos a ver rápido para resolver el ejercicio que habíamos mandado a las personas que están a cargo del curso, ¿sí? Cuentas pendientes de pago. Ahí está. Cargar gasto y abonar contra un pasivo. Acá me voy a quedar un momento, ¿sí? Es muy importante manejar este fenómeno o este elemento, ¿sí? Este elemento, a ver, yo lo voy a manejar. Acá lo tengo, allá lo tenía marcado, ¿sí? Este. Y me pueden decir el crédito fiscal IVA diferido, ¿por qué? Imaginémonos que estamos a corte de operaciones. Yo he obtenido el servicio, ¿sí? El servicio de luz, agua, lo que fuera. Yo sé que tengo un consumo, ¿verdad? Tal vez no voy a poder precisar el crédito fiscal, pero debo estimar. Si fuese un servicio de comunicación de internet o de una línea, con precisión tendríamos el monto. Y nosotros sabemos que tenemos un crédito fiscal y lo correcto es debitar el gasto y guardar el crédito fiscal diferido. ¿Y qué va a suceder? En el momento que tú pagas en el siguiente año, tú vas a pagar, vas a debitar el pasivo y vas a generar ¿qué cosa? Tu pago, débito, cuenta por pagar contra caja y bancos, y seguramente vas a tener el aspecto de que te dan la factura. Entonces vas a tener crédito fiscal IVA contra crédito fiscal IVA diferido. Ese es el tratamiento cuando se hace una cuenta pendiente de pago que tiene factura segura, ¿sí? Y es más, ¿no? Yo cuando he auditado les decía, ¿por qué no has devengado tus servicios básicos? No, es que yo no tengo factura, no sé cuánto es mi consumo de luz, agua, me dicen. Evidentemente que no van a tener ahí exactitud, lo que es una afirmación que dicen los estados financieros. En ese momento te vas a apartar de la exactitud, pero sí tú puedes ver el comportamiento de años anteriores y tú puedes manejar una estadística y sobre esa estadística devengar. Que ahora tu margen de proyectar el gasto devengado sea un poco menos, no hay ningún problema, pero lo ideal es que tú devengues, ¿sí? Cuentas pendientes de cobro, ¿sí? La regla es cargar una cuenta de activo y abonar una cuenta de ingreso. Esa es la regla cuando quedan pendientes de cobro ingresos cada fin de año. Vamos, cobros anticipados. Normalmente para ver el ajuste de un cobro anticipado, nosotros tenemos que ver el aspecto de cómo se ha generado el cobro anticipado, ¿sí? Acá yo manejo comisiones percibidas por adelantada, caja y bancos, puede ser en una fecha antes del corte, y en el momento que yo haga el ajuste, ¿qué va a suceder? Regularizo y digo comisiones percibidas por adelantado, voy a debitar el pasivo y voy a abonar el ingreso. Eso me dice la regla, ¿sí? Vamos a los pagos anticipados, tiene que haber un origen. Por eso cuando estamos formándonos decimos, a ver, ¿cuál es el ajuste? Todo aquel pago anticipado debe ser ajustado, o todo aquel cobro anticipado debe ser ajustado. Miren, seguros pagados por adelantado, lo hice en un mes, he pagado. Regularizo a fin de año para reconocer el gasto del periodo que corresponde.
seguros pagados contra seguros pagados anticipados. La regla de evitar el gasto, abonar el pago anticipado. Esa es la regla. Solo va a cambiar la semántica de la cuenta cuando fuese por otro concepto. Depreciación. ¿Sí? El origen, cuando yo he adquirido el bien, está hablando de un bien nuevo, maquinaria y equipo. Cuando yo actualizo a fin de año y cuando yo hago el ajuste por la depreciación. Depreciar, cargar la cuenta de gasto y abonar la cuenta reguladora de activo. ¿Sí? Estas son las reglas que se debe tener para el aspecto de los ajustes contables. Vamos acá, amortización de activos intangibles. Y cité un ejemplo, una franquicia, ¿sí? He adquirido la franquicia, ¿sí? Esa franquicia también debo actualizar. También debo actualizar esa franquicia. Y luego voy a amortizar. ¿En función de qué voy a amortizar? A ver. Un momentito. ¿Cómo voy a...? Ah, no, acá correcto es amortización. Me equivoqué acá, por favor. Voy a amortizar en función de qué. Ya cuando entremos al ejercicio vamos a precisar eso. Voy a amortizar en función... Ahí aplico la NIC 38. El decreto supremo 24051 me habla de los gastos de organización, ¿sí? Que se amorticen 5 años, y me habla de aquellos que seguramente realmente se ha incurrido para que tú puedas amortizar y se pueda considerar como un gasto deducible. En este caso, en una amortización de un activo intangible, yo deberé amortizar con qué línea, con qué base, en función del contrato de franquicia. ¿Sí? Y va a ser el mismo tratamiento que el activo fijo. Estas son, lo que estamos viendo son las reglas, cargar el gasto y abonar la regularizadora de activo. Vamos, previsiones y provisiones. Tenemos una cuenta por cobrar, pasa el tiempo y por ahí no nos han pagado, o hacemos nuestra fórmula de acuerdo al decreto supremo 24051, establecemos el porcentaje. Ahora, una cosa es el decreto supremo que me da un límite hasta cuánto considero de previsión y hasta cuánto es considerado como un gasto deducible. Pero si yo voy al aspecto de mi política, que es lo más importante, mi política, cómo yo debo ver este aspecto, seguramente puede ser el mismo importe de la normativa o puede tener otro importe. Claro que ahí vamos a entrar en la diferencia de lo que es gasto deducible o no. La regla para esto, ¿qué es? Cargar una cuenta de gasto y abonar una cuenta regularizadora del activo. Ahora, la parte de provisiones lo vamos a ver ya. Esto es solamente el esquema, por si acaso. Resultado por exposición a la inflación. Origen de la transacción. Imaginémonos caja capital al inicio. A fin de año regularizas. Resultado por exposición a la inflación contra ajustes de capital. ¿Sí? Ese es el asiento que nosotros haremos. Cargar una cuenta de resultado y abonar una cuenta de patrimonio. Lo que es P con asterisco lo manejo como patrimonio. Y finalmente, a ver, mantenimiento de valor. Aquí muestro el asiento tipo. Yo puedo tener mantenimiento de valor cuando tengo mi crédito fiscal acumulado, ¿sí? Y que no estoy... A ver, un ejemplo, a ver. Nosotros en este tiempo de la cuarentena, muchas empresas no han vendido y por ahí tenían su crédito fiscal, ¿verdad? Acumulado del mes de enero, febrero. Como no han vendido, van acumulando en marzo. Entonces, para hacer su declaración, tal vez no hay movimiento, no hay ingresos, no hay ventas, no hay gastos, pero tu crédito fiscal del mes anterior lo vas a actualizar. Lo vas a actualizar en función de las UFBs y vas a tener la cuenta mantenimiento de valor, ¿sí? Como una cuenta acreedora de resultado. Pero sucede también en este caso que puede ser sui generis, que también puedas tener un impuesto que tú no has pagado, ¿sí? No has pagado tu IVA, tu débito fiscal IVA, y corresponde también hacer el mantenimiento de valor. Y a veces me dicen, no, estás vulnerando una disposición tributaria. No, porque cuando uno va ejerciendo, va trabajando, ve, en algún momento me ha sucedido que en la empresa
solo se tenía dinero para pagar el beneficio social, que era un monto considerable, casi cuarto de millón, y también teníamos que pagar el tema de impuestos. El beneficio social, cuarto millón, 250.000 aproximadamente, y el impuesto era más o menos como 235.000, algo así. Entonces, en ese momento yo, como jefe financiero, decía, ¿qué hacemos? La contadora quería pagar el impuesto. No, me van a sancionar. No. Tú no vas a pagar una multa por incumplimiento si tú declaras en el tiempo correcto. Si no efectivizas el pago, si no das el recurso, el dinero, bueno, pues que cuando tú pagues vas a tener que actualizar en función de las UFBs el mantenimiento de valor y además vas a pagar un interés, ¿verdad? Entonces, ahí se tiene que hacer también el mantenimiento de valor de un débito fiscal IVA, ¿sí? Ahora, en ese momento en la vida profesional, o pagas el beneficio social o pagas el impuesto. ¿Cuál pagas? Yo tengo que ver costo-beneficio. La multa de no pagar un beneficio social es más alto que no pagar el impuesto. Entonces yo digo, pague el beneficio social. Además que si no, tendría que aumentarle un 10% y todo si no lo pago en el tiempo establecido, ¿verdad? Entonces, en esos casos, yo debo hacer mi mantenimiento de valor y lo considero como una regularización contable, ¿sí? Y todo lo que hemos visto en este momento, en todas las regularizaciones contables, en todos los ajustes contables, siempre participa una cuenta de resultado. A ver, vamos, diferencia de cambio. Tiene que haber una transacción que yo he generado alguna obtención de recurso en moneda extranjera o yo he otorgado también, ¿no? Que puede ser por cobrar o por pagar en moneda extranjera. Tiene que ser una fecha pasada. Y viene la variación a fin de mes o a fin de año. Y si tú pagas normalmente cada fin de mes, amortizas tu deuda, cada fin deberías hacer el ajuste por la diferencia de cambio, ¿sí? Acá, ¿cuál sería el registro? Primeramente, ajustar, ¿sí? Ajustar tu diferencia de cambio en función del tipo de cambio, debitar la cuenta diferencia de cambio y abonar el pasivo en moneda extranjera. Ahora, si fuese un crédito que tú has otorgado, sería al revés el ajuste, ¿sí? Entonces, la diferencia de cambio se va a presentar como el mantenimiento de valor. Algunas veces deudor, algunas veces acreedor. Y el otro ajuste que hablábamos del método de participación, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos primeramente que tú tienes que efectuar la inversión, ¿sí? Tú tienes que efectuar la inversión. Entonces, yo he adquirido una inversión, hago el registro, ¿verdad? Y si mi inversión tiene una participación, que yo tengo una, qué sé yo, de entre el 20, 30, 40% o hasta el 50%, de acuerdo a la norma contable 7, o acudo a la NIC 27, NIC 28 o la NIF 10, yo voy a evaluar mis inversiones al BPP o lo que es el método de participación. De tal forma que yo, si la empresa ha reportado una utilidad, mi ajuste debiera ser este. Debitar mi inversión, abonar el rendimiento que me corresponde. En función, si la utilidad de esa empresa era, qué sé yo, 500, yo tengo una participación del 20%, 100 me corresponde como rendimiento y hago mi registración contable, ¿sí? Entonces, este sería el marco conceptual de lo que es el tema de el tema de los ajustes o regularizaciones contables, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar al tema de el caso que habíamos mandado, ¿sí? Y vamos a entrar directamente al ejercicio, ¿sí? Ahí está. Acá ya vamos a manejarlo con más precisión, tal vez algo que no ha quedado claro. Sí, tenemos acá todas las transacciones, algunas que no hice en la parte de exposición. Acá están ya casos más amplios, ¿sí? Inclusive vamos a hablar algo de depreciaciones, de amortizaciones y todo eso, ¿sí? Los ajustes tipo. Ahora,
Nosotros, la metodología que estamos utilizando para este curso taller es, yo quería hoy continuar con inventarios, pero los inventarios también se actualizan. Dije, me anticipo a los ajustes contables, hoy cierro con ajustes, mañana cerramos el tema de inventarios y lo voy a juntar con el tema del IVA, la compensación del impuesto. Mañana cerramos inventarios y tocamos compensación el día viernes, porque el jueves no tenemos programado pasar, ¿sí? Entonces, ya el lunes hacemos estos ajustes, lo vamos a hacer ya en el ejercicio completo. Esto es para ver de una forma y otra cosa es en el caso completo, ¿sí? Entonces, comenzamos a ver los ejercicios, lo tienen. Entonces, yo voy a irme a la parte de mi archivo y que lo voy a manejar. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? A ver, para hacerlo más práctico, más ágil, ¿qué hice yo? Yo estoy aquí con dos equipos. Tengo mi equipo donde me dice el documento en Word o lo que ustedes tienen en PDF. Me habla, dice, la transacción está acá. La coloqué aquí la transacción. Todas las transacciones están en pantalla. Entonces, ¿qué me dice? Dice, al 31 de diciembre de 2019 quedó pendiente el servicio de Internet postpago. Por la suma de 400, la factura se obtendrá y se podrá pagar a partir del 6 de enero de 2020. Y eso es lo que sucede en la vida real. Tú puedes tener la liquidez suficiente para pagar, pero inclusive cuando llamas el 2, 3 del mes siguiente, todavía ni siquiera saben, no está tu factura emitida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? La regla, ¿qué nos dice? Vamos a cargar seguramente servicios de comunicación. Yo sé que tengo una factura, ¿verdad? Sí tengo una, pero no la tengo físicamente, pero sí sé que la voy a obtener porque he tenido el servicio y tengo el derecho de la factura. Y si yo digo crédito fiscal IVA diferido, ¿sí? Y estoy devengando cuentas por pagar. Esto lo hago a corte de operaciones. Ahora, el importe de lo que debo pagar es 450, ¿sí? Entonces, yo voy a guardar siempre el tema de el 87% y el 13%. Ahí está, ¿sí? Ahora, esto es importante. Hablamos hace un momento. Esto va a suceder siempre. Primero, hay crédito fiscal IVA y hay crédito fiscal RC-IVA. Hay débito fiscal IVA y hay débito fiscal RC-IVA. Por eso es importante identificar si ese crédito fiscal es IVA de la entidad o es crédito fiscal RC-IVA de los dependientes de la entidad, ¿sí? Ahora, esto yo voy a hacer al 31 de diciembre del año que estoy cerrando. No tengo la factura. Vienen los primeros días de enero, ya sé que mi factura está ahí, voy a pagar, pago y me dan la factura, ¿sí? Me dan la factura. Entonces, esa es la mecánica que nosotros vamos a seguir, ¿sí? Que nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Ahí está el primer ajuste, cargar una cuenta de gasto y abonar una cuenta de pasivo. Vamos al segundo ajuste. El segundo ajuste, ¿qué me dice? Al 31 de diciembre del 2019 quedó pendiente de cobro intereses de un servicio prestado por la suma de 1,000, ¿sí? Quedó pendiente de cobro intereses. Yo voy a tener, si ha quedado pendiente de cobro, entonces voy a debitar intereses por cobrar, ¿sí? Ahora, ha quedado pendiente de cobro intereses por un servicio, ¿verdad? Y yo puedo manejar el tema de intereses ganados, ¿sí? ¿Cuánto es mi interés? Me dice que es bolivianos 1,000. Ahora, yo puedo hacer el ajuste de esa forma, ¿sí?
No nos olvidemos que los intereses están alcanzados por el RC-IVA, ¿verdad? Están alcanzados. Entonces yo puedo generar, es más, cuando nos abonan intereses en nuestras cuentas bancarias que tenemos, siempre hay un negativo de lo que nos hacen el débito por el RC-IVA, ¿sí? Entonces, la regla es cargar una cuenta de activo, debitar una cuenta de ingreso. Y cumplimos con la regla. Vamos a la otra transacción. ¿Qué me dice? En fecha 1 de octubre del 2019 se efectuó un cobro en efectivo. Se cobró en efectivo la suma de bolivianos 6,000 por concepto de comisiones correspondiente a 6 meses, de los cuales se otorgará la factura respectiva a cada fin de mes, ¿sí? Asimismo, efectuar la regularización contable a fin de gestión. Entonces, nosotros se efectuó un cobro en efectivo, entonces ha ingresado a caja y o bancos, ¿sí o no? ¿Por qué concepto ha ingresado? Ha entrado por el concepto de comisiones percibidas por adelantado. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Comisiones percibidas por adelantado. Un ratito, vamos a volver a silenciar. Ahora, me dice acá, se efectuó un cobro en efectivo por la suma de 6,000. Nosotros tenemos acá los 6,000 bolivianos. No hay problema. Por concepto de comisiones, correspondiente a 6 meses, de los cuales se otorgará la factura respectiva a cada fin de mes. Entonces, nosotros aquí vamos a decir que nosotros debemos emitir la factura. Entonces, voy a decir acá, débito fiscal -IVA, pero diferido. ¿Por qué? Porque todavía no he emitido la factura, pero sí voy a emitirla. ¿Sí o no? Entonces, ese aspecto es importante. Lo hice eso por el objetivo de que nosotros debemos actuar tanto para el crédito fiscal IVA como para el débito fiscal IVA. Si yo no tengo la factura, pero sé que lo voy a recibir, es crédito fiscal IVA diferido. Si yo sé que tengo que entregar una factura, es débito fiscal IVA diferido. El día que le entrego, genero mi obligación. En este momento no hay la extensión de la factura. Ese debiera ser el tratamiento. ¿Sí? Eso seguramente ha sido el 1 de octubre, esta transacción. Yo puedo decir, esta transacción yo lo he realizado el 1 de octubre del 2019. ¿Sí? Lo he realizado el 1 de octubre del 2019. ¿Sí? Ahora yo debo ajustar eso. ¿Qué debiera hacer? A cada fin de mes, ¿sí? A cada fin de mes, la factura que yo voy a entregar, ¿sí? Y eso es lo que debiera pasar. Normalmente en los alquileres pasa eso, ¿no? Entonces, a fin de mes, cuando yo entregue la factura, voy a debitar el débito fiscal IVA diferido y voy a abonar el débito fiscal IVA. ¿Sí? Por favor, si hubiese preguntas respecto de esto, vamos a habilitar las preguntas cuando acabemos. Apúntense más bien, no hay ningún problema. Inclusive, hay algunas preguntas que han quedado de ayer pendiente, también las podemos responder hoy día. ¿Sí? Este es mi asiento de origen, porque yo he recibido de forma anticipada, he cobrado de forma anticipada. ¿Yo qué voy a tener? Voy a tener que ajustar, ¿sí? El alquiler es por ¿cuántos meses? Una suma por 6 meses. Entonces, la comisión es 1,000 bolivianos por mes. Entonces, viene fin de año, yo debo ajustar, ¿sí? Y voy a ajustar este importe. Yo no voy a considerar para nada el aspecto de mi impuesto acá. Yo voy a ir ajustando la parte que corresponde. Es más, esto puedo ajustar el 31 de octubre, el 30 de noviembre y el 31 de diciembre. A efectos de lo que estamos haciendo en este momento, yo lo voy a ajustar ¿a qué fecha? Lo voy a ajustar al 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Entonces, la regla, ¿qué me dice? Me dice,
debitar la cuenta del pasivo, ¿sí? Abonar la cuenta comisiones ganadas, ¿sí? Para reconocer de que lo que yo he recibido de 6 meses, 3 meses corresponden al año 19 y 3 meses corresponden al siguiente año. Ahí estoy cumpliendo con lo que nos dice la teoría. Reconocer el ingreso en el periodo que corresponde. Yo recibí dinero, evidentemente, 5.220, ¿sí? Pero ese dinero no es todo de esta gestión, es para el siguiente año como ganancia. Entonces yo voy a manejar ese aspecto y seguramente diré, tengo 5.220, son 6 meses, ¿verdad? Y yo he utilizado octubre, noviembre y diciembre. Lo he utilizado por 3 meses. ¿Sí? Lo he utilizado por 3 meses. ¿Verdad? Vamos a manejar. Y me correspondería 2.610 por los 3 meses. ¿Sí? O si quieren, estaríamos hablando de que el ingreso real de cada mes es 870. Y nosotros podemos, porque hemos pagado 1.000. Pero no nos olvidemos que hay la factura. El ingreso real va a ser ¿cuánto? El 87%. Nosotros podemos decir seguramente que es 1.000, pero nuestro ingreso real es ¿cuánto? Es el 87%, 870. Eso yo lo voy a multiplicar, 870 por los 3 meses, los 2.600 días. Entonces yo estoy ajustando mi cobro de forma anticipada. Cumplo con la regla, debitar el pasivo y abonar la cuenta de resultado de ingreso. ¿Sí? Siempre vamos a tener un registro contable que ha originado el pasivo, ¿sí? Y cuando hagamos el ajuste, debitamos ese cobro anticipado y reconocemos el ingreso. Es una regla general. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2.610, que es el ingreso de 3 meses, del mes de octubre, noviembre y diciembre. Y los otros 3 meses es el ingreso del 8 periodo, ¿sí? Y ahí estamos viendo que yo voy a reconocer los ingresos, todos los ingresos del periodo que estoy informando. En este caso, yo estoy informando el periodo 2019, ¿sí? Por eso que hacemos acorte de operaciones. Bien. 4. Dice, de acuerdo al enunciado que tiene ustedes, en fecha 1 de noviembre del año 19 se pagó de forma anticipada alquileres por 3 meses, la suma de 3.000 bolivianos. Canon de alquiler 1.000 mensual. Se obtendrá el recibo oficial de alquiler a cada fin de mes. Eso es lo que corresponde. Porque el servicio se perfecciona no el día que entro, eso es un pago anticipado. Yo voy a usufructuar, yo voy a utilizar el bien, acaba el mes, el servicio ya me lo han prestado, el servicio de alquiler o de arrendamiento. Y recién yo tengo el derecho de la factura. Ahora, desde la óptica de impuestos internos, en impuestos internos no se va a eso, lo que le interesa es los que le paguen el impuesto. Se olvidan si era anticipado o no, ¿verdad? Pero lo correcto es eso, ¿verdad? Inclusive la factura podrías darle en el mes siguiente, ¿sí o no? Porque tú tienes que ver que era usufructuado todo el mes. Ah, bueno, te doy la factura. Bueno, muchos emiten el recibo de alquiler con la fecha de fin de mes, no se hace ningún problema. Y otros dicen, no, yo quiero para tener crédito este mes, emítamelo con este mes. Entonces te lo emiten con fin de mes, ¿sí? Vamos al asiento de origen, ¿verdad? Entonces dice, se pagó, ¿verdad? Se pagó alquileres. Entonces yo voy a decir alquileres pagados por anticipado. Estoy pagando. No tengo todavía la factura, pero sé que me van a dar el recibo oficial, el crédito fiscal IVA diferido. Eso es lo correcto, ¿verdad? Y abonamos caja
y bancos. Yo he pagado por esto 3.000 bolivianos. De los 3.000 bolivianos, siempre nosotros manejamos el 87 y manejamos su 13%. Ahí está. Alquileres pagados por anticipado. ¿Sí? No tengo todavía. Esto yo puedo decir que este registro, miren, es el 1 de noviembre del 2019. No corresponde el recibo en ese momento. Así lo haya pagado. Otra cosa es el usos y costumbres de las personas que no, doy y págueme, denme la facturita. No, tú estás pagando anticipadamente. Es más, a veces te dicen, tú te voy a alquilar, pero tienes que pagar 3, 6 meses de anticipo. ¿Sí? Lo que corresponde es en función del canon de alquiler. Eso lo hemos hecho el 1 de noviembre. Y cuando me entreguen el recibo oficial a fin de mes, recién yo voy a tener crédito fiscal IVA y voy a dar de baja esto. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿qué hago con el ajuste? El ajuste me dice, llega el 31 de diciembre del 2019 y yo voy a tener alquileres pagados o el alquiler, gasto de alquiler, dependiendo su nomenclatura, y abono alquileres pagados por anticipado. ¿Sí? En este caso era por 3 meses. ¿Verdad? Voy a tener 2.610 en realidad, no es 1.000. Son 3 meses. ¿Cuánto lo he usufructuado? Noviembre y diciembre, 2 meses. ¿Sí? Lo he usufructuado 2 meses. Entonces, vamos a tener 2.610 dividido entre 3, multiplicamos por los 2 meses y me sale 1.740. Entonces, ya está ajustado mi canon de alquiler. ¿Sí? Esa es la forma que nosotros hacemos la regla para el ajuste. Después, independientemente del concepto del ítem, nosotros vamos a cambiar seguramente la cuenta nomás, pero la regla es cargar el gasto de alquileres o alquileres pagados y abonar la cuenta del pasivo, o perdón, la cuenta del activo. Y podemos comparar, aquí se carga gasto contra el activo. Aquí se carga pasivo contra el ingreso. ¿Sí? Por eso, en ese aspecto, nosotros cuando analizamos, hacemos análisis de los registros contables, cumple mucha la teoría contable. ¿Sí? Esto es teoría contable prácticamente, la esencia. Vamos, 5. ¿Qué me dice? En fecha 18 de julio, se adquiere un vehículo automotor en bolivianos 250.000, según factura. Pagado con cheque del Banco Visa, nos otorgan una garantía de, o sea, cuando nosotros compramos un vehículo nuevo, nos dicen, no te dicen, esto te va a durar 2 años, no. Esto te garantizamos 100.000 kilómetros. ¿Sí? Te pueden decir, dependiendo del vehículo, la calidad del vehículo, puede ser menos kilometraje, más kilometraje. Te dicen, yo te garantizo que tu vehículo no se va a parar en menos de 100.000 kilómetros. Esa es tu garantía. ¿Sí? Es como cuando compramos un bien, nos dicen, ¿cuál es tu garantía? No, mi garantía es 2 años el televisor, 3 años, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos. Dice, al 31 de diciembre del 2019, efectuar la regularización, el ajuste contable de la depreciación, sabiendo que tuvo un recorrido de 12.000 kilómetros, de acuerdo al reporte de la unidad de activos fijos. A efectos de este ejercicio, no voy a considerar el tipo de cambio, no las variaciones, perdón, de las UFBs. Lo voy a hacer a valores históricos, ¿ya? ¿Sí? Vamos. Hago el registro por la compra. Mi registro por la compra es el 18 de julio del 2019. Debito la cuenta vehículos automotores. Hay una factura. ¿Sí? Hay la factura ya. La transacción ya se ha perfeccionado porque el bien está conmigo. Abono, caja y bancos. ¿Sí? Estoy pagando 250.000.
y voy a tener 250.000 por 0.87 y por el 0.13. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Eso sucedió el 18 de julio, ¿verdad? Esto podemos decir que es por la compra del activo fijo, o del bien de uso o de la propiedad, planta y equipo. Viene el 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Y me dice ajustar. Pero miren, yo voy a hacer la depreciación por el método de no unidades producidas, sino por kilometraje recorrido. ¿Sí? Lo voy a hacer por eso. Entonces, estoy manejando a valores históricos. Y voy a decir depreciación, vehículo, automotor. Y voy a abonar la cuenta depreciación acumulada, vehículo, automotor. Automotor, ahí lo dejo. ¿Sí? Entonces voy a calcular, me dice, mi vehículo es 200, y esto lo hice intencionadamente, porque vamos a hablar del gasto deducible, ¿sí? 250.000, ¿verdad? Es lo que me ha costado. Me dice que su recorrido es 100.000 kilómetros. 1, 2, 3, 100.000 kilómetros. Y que desde el 18 de julio al 31 de diciembre ha recorrido, ¿cuánto me dice? 12.000 kilómetros. Un año puedes recorrer más, otro año puedes recorrer menos. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué vamos a tener? 250.000 dividido en los 100.000. ¿Y cuánto ha recorrido? 12.000. Mi depreciación es 30.000. ¿Verdad? 30.000 es mi depreciación. Mi depreciación. 30.000. Ahí están mis 30.000. ¿Sí? No hice la actualización, estoy manejando el tema de que no hice ninguna variación, porque aquí el objetivo es ver el concepto de depreciación. Miren, yo he utilizado este criterio. ¿Sí? Perdón, yo he utilizado por kilometraje recorrido. ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Esto es por el método de kilometrajes recorrido o unidades producidas. Es mi depreciación, mi gasto de depreciación. Si yo hubiese hecho por el método de línea recta, ¿qué hubiese tenido? Hubiese tenido, acá, vamos a hacer por el método 1, 2, 3, ¿sí? Voy a tener por el tema 250.000, voy a decir 250.000 es por el 0,20%. Entonces, por año, ¿sí? Se depreciaría 50.000, ¿verdad? Y yo lo voy a dividir entre 12 meses y lo voy a multiplicar por 6, ¿sí? Entonces, la depreciación del año, porque entró en julio, se hace mes completo. Divido entre 12 y multiplico por 6, ojo, va a ser la mitad, 25.000. ¿Sí? Entonces, esto lo que yo lo estoy resaltando. Yo sé que en esta parte va a haber muchas preguntas, los clásicos tributaristas que hacen siempre la contabilidad para el tributo, ¿no? No se trata de eso, se trata de hacer la contabilidad en función de su esencia. A ver, yo voy a tener 30.000, ¿verdad? Acá lo voy a colocar de este color, que es por el método de unidades por kilometraje recorrido. Y voy a tener, por este aspecto, 25.000 por el método de línea recta, ¿sí? Ahora, yo cuando estoy viendo, seguramente algunos dicen, los ajustes yo conozco, sé muy bien, sé algunos aspectos, sí quiero contribuir, por ejemplo, en este análisis, ¿sí?
25.000 es la depreciación por el método de línea recta. ¿Ya? Por el método de línea recta. 25.000 es mi gasto deducible. Yo he depreciado por 30.000. ¿Hay un exceso de cuánto? De 5.000. ¿Sí o no? Y eso es lo que muchas veces dicen, ¿no? No, pero impuestos internos no acepto. ¿Saben qué? Yo les digo con mucho respeto, me interesa lo que diga impuestos en este aspecto. ¿Por qué razón? Porque yo estoy reflejando, miren, la contabilidad tiene la esencia de reflejar la realidad económica. Y la realidad económica me dice que se ha utilizado, se ha desgastado mi vehículo en 30.000. La línea recta cada año te va a dar su monto, manejes o no manejes, lo utilices o no lo utilices. Y no estaría mostrando el verdadero desgaste del bien, sobre todo en una maquinaria. Ahora, en el momento que tú hagas tu estado de resultados, tu estado de rendimiento financiero, ¿qué va a suceder? Tú vas a llevar el gasto de depreciación por 30.000. La administración tributaria te va a reconocer solo 25.000 a efectos del impuesto a las utilidades de las empresas. 5.000 no es deducible. Entonces, ¿qué vas a tener tú? Vas a tener una utilidad, ¿sí?, contable. A esa utilidad contable le vas a sumar aquellos gastos no deducibles. En este caso le vas a sumar 5.000. Y tu utilidad contable más ese gasto no deducible de 5.000, vas a tener tu utilidad imponible. Y a esa tu utilidad imponible le vas a aplicar la alícuota del impuesto a las utilidades de las empresas. Y en ese momento no estás infringiendo en nada. ¿Sí? No estás infringiendo en nada. Y eso es lo que se debiera hacer. Esa es tu contabilidad con propósitos generales. Pero con el propósito específico, tu utilidad contable va a ser distinta a tu utilidad imponible. Eso es desde luego que sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a tener? Que vas a pagar tu impuesto a las utilidades, vas a sacar estos 5.000. Porque este es 30.000, esto que estoy marcando, incluye gasto deducible 25.000 e incluye 5.000 que no es deducible. ¿Sí? Ahora, el decreto supremo 24051 en ningún momento te dice utiliza pues la línea recta, no te dice. O dice en algún apartado te recomienda o te obliga, no te recomienda. Como es el método más fácil, le metemos pues nomás dedo y hacemos línea recta. Lo que te da impuestos internos son límites. Te dice, tú puedes depreciar por lo que tú quieras, pero yo te voy a reconocer como gasto deducible y para eso te da pues esos indicadores. Qué sé yo, 10 años, 8 años, 5 años, 40 años, dependiendo del bien. Te da años de vida útil y también te da porcentajes. 100 entre 40 años, 2.5. Eso es edificios. 100 entre 4 años, 25%. Eso es equipo de computación. Lo que hace la administración tributaria, y que es correcto, es que te da límites para que tú deprecies y se considere deducible. En ningún momento te dice que no hagas otro método. ¿Sí? Eso, no lo mezclemos ese aspecto, ¿verdad? Y seguramente va a haber alguna pregunta al final y vamos a atender. Entonces, por eso hice por el método de unidades de producción. Ahora, acá, ¿qué puedo explicar también? Acá, mi depreciación me ha salido de más, ¿verdad? Y 5.000 es no deducible. Lo puedo colocar como un número rojo. No me sirve a efectos del impuesto de las utilidades. Ese 5.000 es no deducible, ¿verdad? Esto es no deducible. Ahí está. Eso tenemos. ¿Qué sucedería si yo con el método de kilometraje no hubiese sido menos de 25.000? Por ahí, 19.000. ¿Sí? Entre los 19.000 está dentro de los 25.000. Los 19.000, el 100% es deducible. ¿Y qué va a pasar? A efectos tributarios, el vehículo tiene 5 años de depreciación,
O sea, en 5 años, chao, te dice. No, no te interpreta eso. Te dice que cada año máximo te acepta 20%. Ahora, si yo hubiese obtenido mi depreciación por un importe menor a 25.000, estoy dando el ejemplo, 19.000, no estaría utilizando 6.000. Eso yo estaría perdiendo, porque el próximo año podría yo utilizarlo, ¿verdad? El siguiente año igual mi límite, y todos los años va a ser el 20%, 20%, o sea, en línea recta. Pero cada año yo por ahí utilizo menos de mi depreciación, ¿sí? Por ahí el primer año he utilizado menos 6.000, el segundo año menos 3.000, el tercer año menos 2.000 y así sumo. ¿Qué va a pasar? Que yo en un sexto año puedo utilizar esos gastos no deducibles que no lo he utilizado. Esos gastos deducibles que no lo he utilizado. ¿Por qué? Porque estoy pues en mis límites. No significa que yo debo utilizar mis límites cada año como ellos me piden. Porque mi contabilidad tiene que ser que muestre la realidad económica. Si se ha depreciado poco expongo, pues eso es lo correcto. Si yo utilizo muy poco, deprecio muy poco, entonces yo puedo depreciar entre 7 y 8 años y los 8 años pueden ser deducibles, siempre y cuando no se pase cada año del límite. ¿Sí? Yo ahí les hablo de que no le tengan miedo a impuestos. Yo no le tengo miedo a impuestos, no le tengo ni lo voy a tener jamás. Lo que yo le tengo miedo es a algunos malos funcionarios que no comprenden bien el aspecto tributario. Que ellos cesados, no, así dicen, no, si no hacen una interpretación correcta, evidentemente es que voy a tener temor. Pero cuando uno está bien preparado, te va a permitir estos aspectos, ¿sí? Por lo menos yo ya lo he experimentado en algunas empresas y no he tenido ningún problema, ¿sí? Eso quería abordar en el aspecto de depreciación y lo que son cuando utilizamos otro método. Vamos al ajuste número 6. En fecha 15 de mayo del año 19 se adquiere una franquicia anual por 20.000. Por el know-how, te dice. El know-how es el cómo hacerlo, cómo sabe, ¿no? Que te dan las empresas, te dan, qué sé yo, Burger King, te da McDonald's, qué sé yo, muchas empresas que te dan su forma de trabajar, sus productos, sus servicios, todo eso. Cancelándose en efectivo, según cheque, de la misma se recibe la factura respectiva. El contrato de franquicia es por 4 años. Al 31 de diciembre del 2019, efectuar la regularización contable de la amortización de acuerdo al tiempo del contrato de franquicia. Si yo hago la compra de la franquicia, ¿sí? Caja y o bancos. Estoy comprando por 20.000. Mande. Licenciado, disculpe, en la depreciación, el importe a depreciar es el valor en libros y usted lo depreció sobre el costo total. A ver, un ratito. Buena apreciación, a ver. Usted lo depreció sobre 250.000. Perdón, por esto tienes razón. Gracias. Por este importe es 217.500. Y sería 26.100. Correcto, tienes razón. 26.100. Hacemos, ojo, y acá muy buena aclaración que me hizo el compañero, ¿sí? Acá ya no va a ser el exceso 5.000, va a ser el exceso 1.100. Y miren, todas las cosas son siempre por alguna situación. A ver, ¿qué tenemos? Mi exceso, o sea, yo me he excedido en 1.100. ¿Y aquí qué voy a tocar? ¿Por qué nosotros hacemos esto? El crédito fiscal. ¿Sí? En el ejercicio que vamos a hacer más adelante, el completo, yo voy a tener transacciones de compras sin factura y todo eso. Y vamos a diferenciar una compra sin factura de un bien. ¿Qué sucede? Que el crédito fiscal IVA, ojo, el crédito fiscal IVA, nosotros cuando compramos, si usted se fija en la legislación norteamericana, la legislación europea, ¿qué va a suceder? Sucede que cuando tú compras, ya has pagado el IVA. ¿Sí? Tú ya has pagado el IVA. ¿Sí? Entonces te dicen,
Ahora, ese IVA puede ser un impuesto recuperable, te dice. ¿Y cómo lo recuperas? Cuando te sirva para pagar el débito fiscal IVA, lo que nosotros llamamos compensación. Yo lo puedo llamar, voy a compensar. No, yo voy a pagar mi débito fiscal IVA con el crédito. Yo puedo llamar así. Pero muchos en nuestra jerga decimos que yo voy a compensar, cuando en realidad estás pagando el débito fiscal. ¿Sí? No nos olvidemos, cuando tú compras un bien, ya estás pagando el impuesto. ¿Sí? Imagínense que tú haces una compra, tú ya pagaste el IVA. ¿Sí? Y ese concepto que salió de impuestos internos, el efectivamente pagado, es una incoherencia. Totalmente una incoherencia. Y en este momento, ¿qué está sucediendo? Dos aspectos. Primer aspecto, la NIC 2 y la NIC 16 de inventarios y propiedad, planta y equipo, ¿qué me dice? Me dice que yo debo deducir los impuestos de carácter recuperable. ¿Verdad? He deducido. Por eso es esto. Si yo hubiese comprado sin factura, lo hubiese mandado todito 250,000. ¿Sí? Ese es un aspecto. Ahora, ¿qué es impuesto no recuperable? El impuesto no recuperable es cuando tú vienes seguramente en la aduana, pagas un impuesto que eso no vas a poder recuperar. Eso es como un gasto, ¿no ves? Entonces, eso tú lo vas a debitar, lo vas a activar al bien, ¿sí? Ese es un aspecto. El otro aspecto que quiero mencionar, y bien que me equivoqué por el hecho de que el IVA efectivamente pagado es una locura. Y lo que debería hacer la administración tributaria es primeramente pronunciarse con una resolución y decir el concepto de IVA efectivamente pagado. Y que no es correcto, ¿sí? Ni una resolución es correcto. Lo que ha hecho la administración tributaria con el IVA efectivamente pagado es sacar algunos cursos y que la gente ha visualizado eso. Y lo que debiera hacer la profesión es que impuestos internos se pronuncie por escrito, y no por escrito simplemente, sino con un instrumento legal, porque no puede valer su interpretación. Su interpretación no es que yo interpreto esto. Debieran decir, esto dice, qué sé yo, la normativa. Si no tienen, sancionar una norma. Y si no hay una norma, nosotros deberíamos pelear que el IVA efectivamente pagado es cuando yo desembolso dinero en efectivo, cuando yo utilizo mi crédito fiscal o cuando utilizo un título valor negociable. Eso es. Hacemos analogía. Y ojo, y por eso es bien importante la esencia contable, ¿sí? Porque miren, yo siempre antepongo la contabilidad antes que el tributo. ¿Qué significa? Desde el punto de vista de la doctrina, y voy a hacer analogía, ¿cómo pagas dividendos? Yo puedo pagar dividendos en dinero. Puedo pagar dividendos en mercadería o con mercadería. Puedo pagar dividendos con activos fijos. Puedo pagar dividendos con bonos. Puedo pagar dividendos con acciones, con mi capital, sí, aumentando una capital. Puedo hacer eso. Eso es efectivamente pagado, contablemente, de la doctrina contable. Y lo mismo hacemos analogía con el impuesto, que es efectivamente pagado. Pagado con dinero, pagado con crédito fiscal y pagado con valores. Y nuestro colegio departamental a nivel nacional debería, es el conducto, pronunciarse que ese es y pelearla. Llegar hasta la Corte Suprema, ¿sí? Al Tribunal Supremo, y ahí que los jueces digan que es efectivamente pagado. Porque no hay ese concepto. Es una chiripiolca de algunos de impuestos, que yo personalmente no estoy de acuerdo, y nosotros deberíamos pelearlo. Y no pelearlo porque no tenemos fundamento, porque efectivamente pagado no se refiere al dinero, ¿sí? Ahora, la analogía que ellos hacen de efectivamente pagado es lo que dice el Decreto Supremo 24051, cuando establece que el impuesto a las utilidades será deducible, el IT efectivamente pagado, dice, aquel que no ha sido compensado. Se refiere a eso. Y eso es correcto, pues. El IT que tú has pagado, porque el IT ¿qué es? O pagas con dinero o lo compensas con el IUE, ¿verdad? Y es deducible siempre y cuando tú hayas pagado con dinero el IT. ¿Y por qué
¿Por qué no se entiende cuando compensas el IVA igual que la compensación del IVA? ¿Por qué razón? Porque el impuesto a las utilidades, si tú lo consideras como gasto y te sirve a cuenta del IT, estarías duplicando gastos, ¿sí? Estarías duplicando gastos. El gasto del IVA, y como no vas a pagar el IT y te sirve a cuenta, tienes que deducir, restar tu gasto del IT, porque de lo contrario estarías duplicando gasto. Por eso que no se considera el IT que no has pagado en dinero como gasto deducible. Bien, ese es otro tema, pero gracias por la apreciación. Para mí se hace de esta forma y lo que me hicieron corregir, le agradezco. Vuelvo acá, a la franquicia. Mi franquicia es por 20,000. Hay factura por el 0,87. ¿Sí? Tenemos nuestro 13%. ¿Sí? Ahí está. Vamos al tema, a su amortización. Igual, yo, como este es un activo a largo plazo intangible, también deberías expresarlo, debería actualizarlo, pero yo voy a manejar el tema de directamente amortización franquicia contra amortización acumulada franquicia. Ahora, ¿qué criterio utilizo? Ahí aplicamos la NIC 38, ¿sí? Activos intangibles. Nos habla de activos intangibles de vida limitada y de vida ilimitada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de vida limitada, esta dice que se adquiere una franquicia anual de 20,000 por un know-how cancelándose en efectivo. Según cheque de la misma, se recibe la factura respectiva, el contrato es por 4 años. O sea, yo he pagado por 4 años estos 20,000, ¿sí? Yo debo amortizar eso en 4 años. Si yo voy a tener lo siguiente, voy a tener, esto ha sucedido el 15 de mayo. Voy a tener mis 20,000. Entre mis 4 años va a ser cada año 5,000, ¿verdad? 5,000 entre 4 años, manejamos mis 5,000. Eso lo divido entre 12 meses y lo multiplico por los meses que han sucedido, que ha sido mayo. Sería por 8 meses. Enero, febrero, marzo, abril, nada que ver. Sería por 8. Si yo voy a tener, ¿cuánto? 5,000 entre mis 12 meses y multiplicados por 3,333. Lo podemos redondear. Ahí no hay ningún problema. Ahí está. Ahora, o sea, yo lo estoy amortizando por los 8 meses. Estoy considerando de mayo a diciembre, 8 meses. Ahora, la NIC 38 me habla, no nos da una alícuota. Esto es en función de la franquicia, en función del contrato. Si fuese menos el tiempo, y menos tiempo lo voy a amortizar. Hay activos intangibles de vida ilimitada. Esto estaría sujeto a una actualización porque es un activo no monetario, ¿sí? Igual que el activo fijo. Ahí estamos. Ahora, el mismo tratamiento haríamos en función de qué, o las mismas cuentas, cuando estamos viendo un pozo, una cantera, una mina, y seguramente va a haber datos de las reservas, y nos van a decir cuándo se podría agotar. Y en función de cuándo se podría agotar, yo voy a sacar mi indicador, cuántas unidades he producido, cuántas me sobran, y como unidades de producción voy a tener el criterio para amortizar una mina o una cantera. Y eso manejaríamos acá. Vamos, 7. 31 de diciembre del 2019, efectuar la provisión de beneficios sociales de acuerdo al reporte de la Unidad de Gestión de Talento Humano por la suma de 250,000. En ese aspecto, ¿qué sucede? La Unidad de Recursos Humanos, planillas de sueldos, salarios, hoy lo que manejan como gestión del talento humano, emiten su planilla de aguinaldos o emiten su planilla de beneficios sociales y nos remiten a la parte contable para que hagamos la provisión respectiva. Nosotros vamos a debitar la cuenta gasto, indemnización
Licenciado, Mande. disculpen, ¿la amortización no sería igual sobre el importe en libros, sobre el valor neto? Ah, le voy de nuevo, 17.400 por el neto. Tienes razón. Y me va a salir 2.900. Se ve que están atentos. Ahí está. Siempre por el neto. Gasto de indemnizaciones. Y acá también hay que hacer una puntualización. Provisión, indemnizaciones. ¿Sí? Directamente me dice 250.000. Esto es muy importante hacer la puntualización, lo que nos van formando en la universidad y lo que es en la vida real. ¿Sí? Primeramente, hay que manejar este concepto. Una cosa es provisión y otra cosa es previsión. En algunos libros inclusive van a encontrar previsión, indemnizaciones. Lo correcto es provisión. Inclusive sistemas contables vienen así. ¿Sí? La previsión viene de prever. La previsión es una cosa incierta. Por eso decimos previsión de cuentas incobrables, porque es incierto. Previsión obsolescencia, porque es incierto. En cambio, la provisión es una cosa cierta. La provisión es guardar. Lo que yo estoy haciendo es, seguramente estos 250.000, estoy guardando un sueldo de todos mis funcionarios que representa 250.000. Estoy provisionando su beneficio social, un sueldo de todo el personal. ¿Sí? Y eso lo hago cada año. ¿A qué va mi puntualización? De que muchos textos de contabilidad básica, contabilidad 1, el ABC de la contabilidad, cualquier contabilidad de inicio, se maneja que se va provisionando cada mes el 8.33%. Si tú divides 100 entre 12 meses, te va a salir 8.83. Estarías provisionando cada mes el 8.33. Lo que tú sumas los 12 meses, te va a dar el aguinaldo o te va a dar el sueldo de un año. ¿Sí? En la vida real, ¿cómo calculamos? No calculamos cada mes. ¿Sí? Se calcula en función, y eso es una disposición para el sector público y para el sector privado que emite, ¿no? La Ley General del Trabajo a través del Ministerio de Trabajo. Tú debes calcular en función de los últimos 3 sueldos del año, ¿sí? Entonces tú deberías calcular una media de lo que se ha ganado en noviembre, en octubre y en septiembre. Septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué los últimos 3 meses del año? Porque tu aguinaldo tienes que pagar en el mes de diciembre hasta el 15, 10 de diciembre, ¿verdad? Tu cálculo de tu beneficio social de cada personal, de cada empleado, debieras hacerlo los primeros días de diciembre y reportar cuánto ha ganado en el mes de noviembre, en el mes de octubre, en el mes de septiembre. Y muchas veces hay algunos que hacen horas extras. Se hace en función del total ganado. Entonces tú vas a sumar los 3 meses y vas a dividirlo y te va a salir un sueldo promedio. Y con ese sueldo promedio tú vas a hacer la provisión de cada personal. Y es más, si el personal se estaría retirando en mayo, junio, en cualquier mes, tú le vas a calcular con el promedio de los últimos 3 meses. Y por ahí que no va a haber ya consistencia de lo que tú vas guardando el 8.33 cada mes. ¿Sí? En otras palabras, en la vida real, Canal de las Estrellas, ¿qué se hace? Se provisiona con los últimos 3 meses. Y no vas a considerar, en este caso, lo que tú vas provisionando cada mes. ¿Sí? Ahora, eso habría una disyuntiva. ¿Por qué? Porque si tú haces reportes mensuales, entonces no vas a calcular el gasto de indemnización del mes de enero, febrero, marzo, tu información no sería completa. Si debiéramos calcular tal vez el 8.83, y llegar al último cuatrimestre, en este caso diciembre, y hacer ajuste por la variación.
Ese sería mi mecanismo para mí, para que tengamos una información completa cada mes y no esperar hacer la provisión a fin de año. ¿Sí? Eso tomémoslo en cuenta. Provisión, guardar, cosa cierta, previsión incierta y cosa de prever. Esto es para el tema de la provisión a fin de año. Vamos, otro ajuste. En fecha 30 de noviembre del año 2019, a ver, para ver si no me estoy equivocando, en los ajustes, no me he saltado porque por ahí habría copiado mal. En fecha 30 de noviembre del 2019 se tiene un saldo a favor del crédito fiscal de 13.800. ¿Sí? Aquí quería echar al mantenimiento de valor. Y tenemos acá efectuar el mantenimiento de valor considerando que seguramente en este caso utilizamos las UFBs. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener el asiento crédito fiscal guión IVA y voy a abonar mantenimiento de valor. ¿Sí? Mi crédito fiscal al 30 de noviembre era 13.800. Ojo, se supone que no tengo débito, es mi saldo que tengo al 30 de noviembre. Tengo 13.800. Voy a dividir en la UFB del 30 de noviembre, ¿verdad? Que me dice acá era 2.32586. Y multiplico por la UFB actual, 2.33187. Y vamos a tener nuestro, ahí está, 13.835 sería mi monto total actualizado, ¿no? O con mantenimiento de valor. Y voy a sacar mi diferencia, ¿no? 13.835 menos el valor histórico, 35.65. Lo voy a colocar a efectos de impuestos, no hay decimales, 36. Este es 35.65, llegaría a ser ¿qué cosa? Mi incremento por mantenimiento de valor. Eso debiéramos hacer si presentamos créditos fiscales que no lo hemos utilizado y que nosotros lo vamos a, pues como una actualización. Ese sería otro ajuste. Y se ha presentado mucho este caso en muchas empresas con este tema del COVID, ¿no? Muchas empresas no han llegado a obtener ningún ingreso en el mes de abril, mayo, ¿sí? Ya en el mes de marzo era medio que hemos funcionado a media máquina, ¿no? Hasta el 20 de marzo. Entonces, se ha presentado este caso de generar tus créditos fiscales su mantenimiento de valor. Y lo mismo pasaría con el débito fiscal IVA. ¿Sí? Ahí está eso. Es más, nosotros esto lo podemos hacer no siempre a fin de año. Por ahí yo tenía mi crédito fiscal del mes de enero, febrero, marzo, y no he acumulado más créditos ni débitos y tengo que pagar en diciembre, o digo en mayo, en 2, 3 meses posteriores, hago este tratamiento. Muchas veces lo consideran irrelevante esto, pero debiera cuadrar, pues, para que tu contabilidad sea consistente, tu formulario 200 del IVA debería igualar con tu libro mayor del crédito fiscal IVA. O sea, vas a tener tus débitos por compras, tus abonos por compensaciones y algún otro débito por mantenimiento de valor. Vamos al 9. En fecha 15 de noviembre del año 2019 se obtuvo un préstamo bancario por $20,000 al tipo de cambio 6.86. Ojo, nosotros sabemos que el tipo de cambio no está variando, pero vamos a hacer hipotéticamente que ha habido una variación, ¿sí? Al 31 de diciembre del 2019, efectuar la regularización contable de la diferencia de cambio cuando la variación del dólar es 6.96. Nosotros reportamos aquí caja y o bancos, ojo, seguramente ha entrado en una cuenta de moneda extranjera. Abonamos seguramente el préstamo bancario.
¿sí? Nos hemos prestado $20,000. $20,000 por 6.86. Ahí está, 137,200. Eso es nosotros lo que debemos, ¿sí? Ahora, ¿qué es bien importante manejar los conceptos de la moneda funcional y la moneda, como manejamos un principio moneda de cuenta? Eso sí ha tenido un cambio, el marco conceptual respecto al principio de contabilidad generalmente aceptada de moneda de cuenta. Hoy nosotros manejamos el aspecto de moneda funcional. Con la moneda hoy no se elige en una empresa. Se identifica con qué llevas tus operaciones. Bueno, en mi empresa identifico qué es en bolivianos, entonces mi moneda funcional es el boliviano, ¿verdad? Pero si estoy en Bolivia y mi principal financiador es un gobierno europeo y yo opero exportando con esa moneda, estando en Bolivia, mi moneda funcional va a ser la moneda que me llega o con mis ganancias. Pero a efectos tributarios sí la voy a transformar a moneda nacional. Pero mi moneda funcional, estando en el país, puedo utilizar otra moneda. Eso me establece el tema de moneda funcional. Vamos acá. Actualizamos, ¿sí? ¿Qué va a suceder acá? Si yo me he prestado el 15 de noviembre y ya seguramente tengo que pagar al 30 de noviembre, el banco ya te cobra los primeros días del mes siguiente, yo debo actualizar en función de la variación del tipo de cambio mi préstamo. Y en función del monto actualizado voy a calcular mi tasa de interés, ¿sí? Eso también es sujeto a ajustar cada mes. El banco te cobra cada mes, no te cobra cada fin de año. A efectos del ejercicio lo estamos haciendo para expresar lo que es la diferencia de cambio. Entonces, viene fin de año, yo voy a decir diferencia de cambio contra mis préstamos en moneda extranjera. Yo tenía 137,200, ¿verdad? ¿Sí? A ver, o lo puedo manejar directamente de esta forma. $20,000 y el tipo de cambio es 6.96. ¿Sí? Ahí está. $20,000 por 6.96. ¿Sí? Y yo tenía valor histórico 137,200. Ahí está. Entonces mi diferencia va a ser 2,000. Entonces por este importe voy a hacer mi ajuste. Este 2,000 en realidad es mi diferencia de cambio. ¿Sí? Ahora, acá hay que encontrar este elemento, es bien importante. Esta cuenta diferencia de cambio, que lo voy a colocar en un color, ese color, diferencia de cambio, contra esta cuenta, igual. Esas cuentas, yo lo conceptualizo, y seguramente también muchos, como una cuenta de resultado, ¿sí? No digo que si en aquí es débito, es gasto, no, es una cuenta de resultado con saldo deudor. Y si tienes saldo deudor, va a restar. Y esto es una cuenta de resultado con saldo acreedor, y que va a sumar a la utilidad. Y que esto va a restar a la utilidad. Yo lo manejo de esa forma. La diferencia de cambio, el mantenimiento de valor, el resultado por exposición a la inflación, el ajuste por inflación y tenencia de bienes, son cuentas que dependen de su saldo, ¿sí? Finalmente, 10. La empresa inversora tiene una inversión de bolivianos 3.500.000 en la empresa emisora. Su participación es del 35%, ¿sí? Al 31 de diciembre del 2019, ¿sí? La empresa emisora reporta una utilidad después de impuestos de bolivianos 900.000. La misma que es reportada al inversor. Efectuar la regularización contable al 31 de diciembre del 2019. Entonces vamos a ir acá, primero por la adquisición seguramente, ¿sí? Por la adquisición vamos a hacer inversiones permanentes contra caja y o bancos. ¿Cuánto? Mi inversión es 3,5 millones, ¿sí?
Ahí está, 3,5 millones. Eso seguramente data de hace mucho tiempo. No voy a decir que fue en tal fecha. Data de hace tiempo, ¿sí? Llega el 31, esto es, yo tengo mis inversiones, yo soy la empresa inversora. Y he invertido en la empresa emisora, ¿sí? Y mi participación en el patrimonio de la empresa emisora es del 35%. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? A fin de año, la empresa emisora ha reportado una utilidad después de impuestos, o sea que ya ha deducido eso. Y su utilidad es 900,000, la misma que nos han reportado como empresa inversora. ¿Yo qué debo hacer? Yo debo hacer lo siguiente. Uno de los responsables del ensayo, la hexametasona es barata y puede utilizarse de inmediato para salvar vidas en el mundo. Otro estudio publicado el martes. Ya, voy a debitar la cuenta inversiones permanentes y voy a abonar rendimiento de inversiones o la cuenta que ustedes vean conveniente, ganancia. ¿Cuánto? La empresa ha generado 900,000. Entonces, de los 900,000 por 0.35, me corresponde eso, ¿sí? 315,000. Ahí está. A ver, ¿aquí qué hacemos? Este es un ajuste que se presenta, ¿sí? En la empresa que yo trabajo en este momento, tenía inversiones en la cervecería que ha bajado el valor, ¿sí? Y se tiene que contabilizar, nos reportan ellos una vez que la Junta de Accionistas apruebe y todo eso. Entonces, acá, este es el registro que se hace. ¿Para qué? Con este asiento que yo estoy debitando el activo, estoy haciendo que también se debite, que se aumente mi inversión. ¿Qué sucede? Yo utilizo la norma contable 7, evaluación de inversiones permanentes, y digo, cuando tengo una participación mayoritaria relativa, soy mayoría pero relativa, no mayoría absoluta. Yo debo evaluar aplicando el BPP, el valor patrimonial proporcional. ¿Y qué va a pasar? Que yo debo aplicar sobre el total de su patrimonio. Si su patrimonio es un importe, yo debo sacar un porcentaje de ese patrimonio y al importe que yo establezca tiene que llegar mi inversión. En este caso, este es 3,5 millones más este es 315,000, debería representar el 35% del patrimonio del emisor. Si el patrimonio del emisor aumenta mi inversión, como aquí estoy mostrando. Si el patrimonio del emisor disminuye también mi inversión, y va a ser al revés el asiento, pérdida en inversiones con inversiones permanentes. Y este es un ajuste que también se presenta por las inversiones, ¿sí? Y esto es muy importante para el tema de consolidación, ¿sí? Cuando tú ya tienes una participación mayor, ya vas a entrar el aspecto de consolidar y vas a no solamente evaluar al BPP, sino que también vas a hacer la consolidación de estados financieros, ¿sí? A ver, no sé, ya un poquito la garganta va a dar, me falta un ajuste más del patrimonio, ¿sí? Del patrimonio. No sé, a ver, vamos a colocar, si hubiese preguntas, por favor.